Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que empecemos con la pregunta, quiero decir dos o tres cositas. La primera es que yo soy muy respetuoso de mis colegas en esta profesión y quiero decir que cada técnico juega lo que quiere y normalmente a lo que puede. Entonces tenemos que respetarlo al trabajo de los técnicos rivales, porque todo es construcción de los equipos. El Barcelona viene entrenando hace 2 meses y medio, y si ustedes ven las prácticas, muchas veces hemos jugado en inferioridad numérica, 9 contra 11 como nos pasó contra el Independiente, hemos jugado 10 contra 11 como nos pasó contra el Emelec, hemos jugado en superioridad numérica y entrenamos para resolver esos problemas. Punto y aparte. El tema de Carlitos Grueso está citado a la selección y nosotros no estamos conformes con el llamado a la selección de un jugador juvenil titular del Barcelona de lunes a sábado, cuando nosotros enfrentamos a Nacional el domingo. Así que mañana o hoy vamos a hacer una presentación en la federación para que nos devuelvan el jugador el miércoles. No se puede quedar toda una semana y no trabajar en el módulo táctico con el Barcelona en una instancia tan definitiva, cuando el campeonato que se va a jugar es dentro de 15-20 días. Lo mismo dijo ayer el Patón Bausa, que habló personalmente conmigo, y me parece que tenemos que tener un poquito de sentido común. Y yo lo expreso públicamente porque ya lo he hecho en forma privada y la verdad que no me resolvieron nada. Y al Patón tampoco le resolvieron nada. Y después también decimos, cuando hacemos las convocatorias, me extraña que no esté el titular juvenil del Emelec, el titular juvenil del Independiente, el titular juvenil de Católica, el titular juvenil, etcétera, etcétera. Y esté el de Liga, el nuestro, y después estén el de Cuenca, y después el de técnico, el de Imbabura, el de equipo de segunda división. No es justo si queremos igualarnos a todos en este tipo de convocatoria. Listo. Perfecto, iniciamos con las preguntas. Ahora sí, Jorge Plaza, Radio. Profesor, ¿qué tal? Buen día. Escuchando atentamente, antes de que usted llegue acá, las declaraciones de José Luis Perlaza. ¿Qué ha conversado con el jugador? ¿Y esto cuánto puede complicar de aquí al que se viene el próximo año, profe? Buen día. No he conversado personalmente con él, porque lo voy a hacer mañana. Él todavía estaba un poco afectado por el tema de la expulsión, pero él ya sabe lo que pienso. No necesita escucharme para saber que yo pienso que se equivocó y muy feo y que no cometió un horror, cometió un horror en la expulsión. Pero bueno, será sancionado por nosotros desde lo deportivo y desde lo económico, y después veremos la sanción de la Federación Ecuatoriana. Lo que yo digo es que la expulsión está correcta, pero también digo que no intentó agredir al árbitro. Nosotros vimos la filmación muchas veces y él, cuando se va sobre el árbitro, es porque salta sobre Valencia, como saltó el árbitro también antes. El árbitro da un paso hacia arriba y se va para atrás porque si no se lo tropieza Valencia, y él hizo lo mismo. Ahora sí le reclamó y sí agredió al jugador Valencia, así que en eso nosotros somos muy claros. Siguiente pregunta, Jesús Smith de Radio Canadá. Gracias, muy buena, profesor. Nos queda meternos ya en la siguiente fecha, cómo viene la mano, lo de Wilder Medina, sobre todo, una expectativa de hace rato. Incluso se ha prestado para muchos rumores, ¿no? Ya muchos como que no están creyendo tanto tiempo la lesión del jugador, y los otros, Matamoros, y también cómo viene contando con los jugadores que tiene, cómo viene la mano para plantear ya ese partido frente al equipo del Nacional. Y no sé si hay un alcance un poquito, profesor, para también otros rumores, dejarlo de lado, porque algunos poco menos que ya le están poniendo la camiseta de Barcelona, Laurito, Nieto, Alex Colón, y se dice siempre que el visto bueno, la apreciación, el buen gusto del profesor Soler. Gracias. Bueno, a ver, Medina sigue con la molestia, hoy hizo la parte aeróbica, el gimnasio, no está trabajando con pelota, va a ser muy difícil que llegue al domingo, así que aunque mejore, no va a estar en rendimiento futbolístico como para jugar, así que seguramente esperaremos hasta después de la para
para ver si lo podemos recuperar y poder estar en los últimos 4 partidos. Matamoros sigue con la molestia en el aductor, hoy hizo trabajo diferenciado, fue a kinesiología y esperaremos su evolución a ver si podemos contar con él el fin de semana. Con Berlaza va a ser suspendido y el resto está muy bien, así que hoy entrenaron todos. Quizás, por ejemplo, los titulares no hicieron trabajo con pelota porque la verdad que fue un partido muy desgastante, con 10 jugadores, con mucho esfuerzo físico, y me parecía que con la parte aeróbica y con el gimnasio y después la zona húmeda iban a estar bien, así que mañana sí apretaremos un poquito más. Y nada, contentos y esperando sacar un buen resultado el domingo que viene, porque después de la para, la verdad que vamos a tener una semana muy importante jugando contra Liga, Cuenca y Católica, y ahí se va a definir si jugamos la Sudamericana o la Libertadores. Sí. Y en relación a los jugadores, no, yo no hago nombre, porque si uno hace nombre de los que quiere, seguramente perjudica a los que están porque se tendrán que ir. Entonces, primero tengo que arreglar mi contrato, después que arregle mi contrato, que tiene fecha tope 15 de noviembre como para sentarnos a hablar, si no estamos liberados los dos, club y entrenador, de seguir su carrera o escuchar ofertas. Y después me parece que los jugadores que se nombran son los jugadores que quisieran todos los entrenadores. El problema es quién los puede traer. Así que bueno, ¿quién va a discutir a Nieto y a Laurito como goleadores del torneo? ¿Quién va a discutir a Colón? ¿Quién va a discutir a un montón de jugadores que muchos entrenadores quisieran? Pero antes de saber lo que vamos a traer, tenemos que saber los puestos que quedan libres para reforzar. Siguiente pregunta, Leonardo Mora, de Radio Atalaya. Profesor, ¿cómo está? Buen día. ¿Ha mejorado este Barcelona en la posesión de balón en espacios reducidos? Barcelona va mejorando un montón de aspectos. Lo de la posición del balón es la idea central de lo que nosotros queremos para este equipo. Pero eso cuando vos tenés la pelota, cuando no la tenés, quiero que el equipo juegue como jugó el otro día contra el Emelec, ordenado tácticamente, con mucha disciplina, con mucha presión, con mucha recuperación, defendiendo bien la pelota parada, y después cuando la consiga que juegue bien al fútbol, que tenga posesión, circulación rápida, desequilibrio por las bandas. Lo que pasa es que para conseguir todo eso necesitamos más tiempo de trabajo. Los equipos no se construyen en 2 o 3 meses, se construyen en un poquito más de tiempo. Pero bueno, vamos por buen camino, estamos conformes, los jugadores entendieron nuestra idea, la están tratando de llevar a cabo de la mejor manera posible, los resultados se están dando y esperamos terminar el año bien con la clasificación al grupo. Siguiente pregunta, Daniel Aguilera, de Radio Huancavilca. Profe, ¿cuál es su opinión del Nacional, del próximo rival? Ellos vienen de perder en este campeonato. Ha sido un equipo irregular, podríamos decirlo, para calificarlo a manera general, pero va a ser ahora su rival y seguramente va a querer plantear un partido como para ganarle al Barcelona. Fue un equipo muy irregular la primera parte del torneo. En esta segunda parte arrancó bien, después bajó un poco, pero bueno, está cerca de nosotros, digamos, y de Liga de Quito para pelear la Copa de la Sudamericana. Es la última oportunidad que le queda prácticamente, así que seguramente irá a buscar los 3 puntos con todo, tomará riesgos, y nosotros vamos a buscar también esos 3 puntos que nos pueden catapultar para la pelea a la Copa. Es un equipo que en Quito se hace fuerte, pero bueno, sobre el final del campeonato hay un montón de factores que pueden hacer que uno pierda esa regularidad. No sé cuáles pueden ser nacional, pero evidentemente no están dando tan bien como las últimas fechas, ¿no? Aparte, la derrota con el Quevedo lo va a afectar. Queremos sacar ventaja de todo eso. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Supermercado 800. Muchas gracias. Profesor, tomando sus palabras, las que usted manifestó antes del arranque de la rueda de prensa, un equipo juega o se arma como quiere o como puede. Y tomando esas palabras, profesor, para el próximo partido contra el Nacional, ¿es probable que usted utilice un esquema parecido al que arrancó con el Club Sport Emelec, o de pronto el que terminó jugando, sobre todo en el bloque defensivo, con esa línea de 4 que creo lo vimos ya en un nivel superior a Jairo Campos y a Frickson Erazo haciendo dupla de centrales? Todavía no tenemos decidido si vamos a jugar con 3 o con 4, porque vamos a ver un par de partidos nacional
para analizarlo bien y saber qué es más, lo que más nos conviene. Pero igualmente nosotros necesitaríamos también tener los delanteros en condiciones, porque si sacas un central tenemos un delantero, entonces tenemos que ver el nivel de los delanteros, qué es lo que podemos utilizar y sobre todo ver un poquito más a Nacional. La verdad que lo tuve conforme con el rendimiento nosotros de Jairo Campos, que levantó muchísimo, pero era lógico, Jairo Campos no jugaba mal, porque Jairo Campos tenía el problema de que había estado mucho tiempo parado por la lesión, entonces necesitaba estar al 100% físicamente y estar al 100% del futbolístico, y eso se consigue solamente con partidos. Lazo también levantó mucho el nivel y Nazareno compartió bárbaro, o sea que toda la línea de 4 tuvo un gran rendimiento en un partido muy difícil contra un equipo que tiene muchos delanteros con distintas características y que son muy difíciles de marcar. Yo la verdad que estoy agradecido a Reinaldo, he tenido la selección algo muy bien de la línea de 4 de Barcelona, son prácticamente todos los jugadores que él utiliza en la selección y bueno, para mí es una alegría porque quiere decir que el Barcelona va a mandar muchos jugadores a la selección ecuatoriana. Siguiente pregunta, Leonela Magallanes de la Deportiva. Profesor, buenos días aún. Profesor, referente al tema del funcionamiento que tuvo el equipo en el clásico del Archiquiero, que ya lo he mencionado un poco, pero la idea es preguntarle, ¿considera usted que este ha sido el mejor o uno de los mejores partidos donde el Barcelona ha funcionado de manera que lo haya dejado convencido en cada una de sus líneas, aunque no hubo el tema de los goles, porque la delantera del Barcelona todavía tiene falencias en ese sentido? No sé si falencia la delantera, pero jugó con un jugador menos, entonces a veces es más difícil, ¿no? Igualmente nosotros no estamos convirtiendo muchos goles, sí estamos siendo cada vez más sólidos defensivamente, pero bueno, yo quedé muy conforme. La verdad que nosotros habíamos arrancado con un módulo 3-5-2 y después a la expulsión a los 8 minutos pasamos a jugar un 4-3-2, pero nosotros no nos iniciamos al ataque. En un principio nosotros íbamos a cambiar a Saucedo, pero por un jugador para que entre. Un momentito que Canchita algo hizo ahí. Por una zona de seguridad con el jardín de infantes y eso para los chicos que no toquen. Canchita, por favor. Esto se soluciona en Pollos a la Brasa Barcelona. El otro micrófono, el de al lado. Hola. Nosotros habíamos arrancado con un 3-5-2 y cuando vino la expulsión de la plaza pasamos a un modelo táctico de 4-3-2, pero en un principio iba a entrar Saucedo, pero después vi que el equipo se estaba acomodando bien y nosotros jugamos con una línea de 4, con 3 volantes como Yola, Luis y Vargas y después de Camargo y Lloví. Así que nosotros no renunciamos al ataque, quizás lo que cambiamos fue la forma de atacar. Nunca renunciamos al ataque y aparte en el segundo tiempo tuvimos algunas opciones de gol también. Siguiente pregunta, Jofre Tomalá de Radio Tropical. Buenos días, señor Benítez, buenos días. No lo veo con ese entusiasmo que venía anteriormente acá a la conferencia de prensa. Quizás porque no se consiguió los 3 puntos, porque la idea era esa, para seguir aspirando ahí, o seguir soñando con una clasificación a un torneo internacional, o lo emotiva la expulsión de José Luis Perlaza. ¿Cuál de los dos cosas lo emotiva más? ¿La no ganada o la no presencia de esta última fecha de campeonato de José Luis Perlaza? Bueno, en principio yo estoy como siempre, lo que pasa es que estoy un poco más cansado. Ayer estuve todo el día en Quito, disfrutando de mi familia, viajé tarde a la noche, me levanté temprano, entrené. La verdad que estoy un poquito cansado, así que aprovechar para dormir la siesta hoy, Canchita. Pero no, el tema de Perlaza me preocupa, pero bueno, nosotros debemos seguir caminando hacia adelante y dentro de estos problemas uno tiene que trabajar sobre el tema de la formación, el convencimiento de los jugadores de cómo se tienen que comportar, el profesionalismo. Me duele que sea Perlaza nuevamente porque habíamos hablado bastante con él por el tema de la expulsión con Loja, ¿no? Pero bueno, yo tampoco, como dije ayer, no puedo poner
en la plaza y fusilarlo. Se equivocó, bueno, que rectifique, que cumpla su sanción y que trate de mejorar, nada más. Carlos Encalada, de hincha amarillo. Buen día, profesor. Buen día con todos, profesor. Usted prevenía durante la semana que iba a ser un partido muy táctico en medio campo. ¿Cómo vio al equipo, bueno, aparte de la expulsión, cómo vio el funcionar del equipo en sí en todas sus líneas? Nosotros habíamos arrancado los primeros 10 minutos y habíamos tenido la opción de Ayoví apenas empezó el partido, el remate de Arroyo, el cabezazo de campo. O sea, nosotros fuimos a buscar el partido. Tuvimos 3 opciones contra un equipo importante que juega de local y que viene a hacer 11 goles en el partido. Nosotros fuimos a buscar. Lo que pasa es que a los 8 minutos tenés que cambiar y bueno, hay que buscarlo de otra manera. Pero en principio, nosotros vamos a atacar por afuera con los dos laterales, vamos a atacar con Loyola, con Arroyo, con Ayoví, desenganchando a Grueso Vargas, con presencia en el área contraria, y así lo demostramos. Lo que pasa es que fue tan corto el tiempo que no entra dentro de los análisis, digamos, porque hay 80 minutos contra 10. Entonces todo el mundo analiza los 80 minutos en los cuales jugamos con 10 hombres y que jugamos de otra manera distinta. Pero te repito, yo entreno para eso, entreno para jugar de una manera, de la otra, con 10, con 9, con 11, así se construyen los equipos y esa es nuestra manera de trabajar. Y aparte, como dije la semana, iba a ser un partido muy táctico. Pero bueno, cuando el equipo contrario te presenta problemas, lo tenés que solucionar vos, no el otro. Nadie puede jugar a la comodidad del técnico contrario.